Vectores en Rn. Primero que todo, ¿qué es una tupla? Digamos que una tupla es una sucesión ordenada de elementos. Digamos, elemento 1, elemento 2, hasta un elemento cualquiera. Digamos que una n tupla va a ser una sucesión ordenada de elementos, de n elementos, será de 2, resumiendo hasta el elemento n. Esos elementos pueden ser cualquier cosa, no tenemos discriminación para ello. Ahora, para nuestro trabajo en vectores, como definimos los vectores en Rn, vamos a ver. Ahora miremos qué es Rn, que vamos complementando y entendamos bien esto. Ya vimos que es una tupla, simplemente una serie de elementos ordenados. Una n tupla será una serie de n elementos con su respectivo orden. Se acostumbra a separarlos por comas cuando se escriben en forma horizontal, o cuando se escriben en forma vertical simplemente los vamos colocando uno sobre otro. Bueno, vamos a ver qué es Rn. Vemos que con R simbolizamos el conjunto de los números reales. Vamos a ver, entonces vamos a utilizar la siguiente notación. Vamos a decir que R2 va a ser una tupla de reales por reales, es decir, una tupla, una 2 tupla. Vamos a ver que R3 va a ser una 3 tupla, es decir, una tupla de reales por reales por reales. Esto nos está hablando, o sea que Rn en general nos está hablando sobre la dimensión, es decir, R2, dimensión 2. Esto tendría un mapeo directo en el plano, porque de esta manera podemos simbolizar en el plano. Vemos que R3 tendrá un mapeo en el espacio. Para el caso de R4 y en adelante, no vamos a tener una simbolización gráfica, una representación gráfica, sino que simplemente vamos a trabajarlo como una tupla que va a tener una dimensión pues superior. Ahora, metiéndonos más en el campo ya de los vectores, vamos a ver que entonces, si definimos un vector, digamos sea v, un vector en Rn, lo vamos a simbolizar de la siguiente manera, lo vamos a representar. Entonces el vector v va a ser igual, no vamos a usar esta representación por paréntesis, ni vamos a usar comas. Más adelante vamos a ver que eso va a ser conveniente para nuestro trabajo en álgebra lineal. Lo que vamos a hacer es representarlo por corchetes y como un vector columna. Entonces un vector en Rn será un vector que tiene n componentes, es decir, tiene dimensión n. Entonces será v2 y acá está v sub n. Cada una de estas componentes ya sabemos que va a ser un número real. Eso es importante saberlo. Un ejemplo de un vector cualquiera, por ejemplo, digamos el vector u, digamos que está definido en R3, perteneciente a R3, y digamos u que va a ser igual, por ejemplo, a 1, menos 2 y 4. Esto es un vector en R3, es decir, tiene tres dimensiones, y vemos cuál es la representación que vamos a llevar de aquí en adelante. Utilizamos corchetes y vamos a simbolizarlo como vector columna. También podríamos decir que u es igual a 1, menos 2, 4, pero no es muy cómodo trabajar así, sino
que vamos a trabajarlo aquí de esta forma de ahora en adelante. Bueno, vemos que cada uno de estos van a ser números reales, eso lo tenemos claro. Ahora, para referirnos a una componente en específico, vamos a ver que está la componente 1, está la componente 2, la componente 3, es decir, estamos hablando de la posición. Por ejemplo, para este vector U, la componente, digamos, U sub 2 va a ser igual a menos 2, simplemente nos estamos refiriendo a la componente 2, igualmente para este. Bueno, ahora que tenemos claro esto de vectores, aún es importante saber que acá en álgebra lineal no vamos a manejar mucho representaciones gráficas ni nada de ese tipo de cosas. Los vectores los vamos a trabajar en su forma analítica, que es esta forma, como hablando por sus componentes. De ahora en adelante vamos a hacer dos definiciones acerca de dos operaciones y con eso concluiremos este primer video. Entonces vamos a hacer la definición de suma de vectores. Ok, entonces vamos a definir, digamos, sea U y V pertenecientes a Rn, es decir, vectores de dimensión n. Es importante resaltar, aunque es claro, pero es importante resaltar que aquí ambos vectores van a tener la misma dimensión. Entonces la suma está definida solo para vectores con una dimensión igual. ¿Qué hacemos? La suma la simbolizamos U más V, va a ser el vector que resulta, va a ser otro vector. Es importante, la suma es importante tener claro que la suma nos va a dar otro vector también definido en Rn, es decir, también va a tener dimensión n y va a ser resultante como la suma de cada correspondiente componente. Es decir, acá tenemos U más V, los vectores con sus componentes acá, y vemos que el vector resultante es el vector que resulta de la suma de cada correspondiente componente, así para cada caso. Eso es fácil de entender, es pues simplemente una definición. Bueno, vamos a ver acá la segunda operación que vamos a manejar a partir de ahora es el producto por escalar, y lo definimos de la siguiente forma, teniendo, digamos, sea un lambda perteneciente a los reales, que quiere decir simplemente un número real, y digamos V perteneciente a Rn, es decir, para cualquier vector de cualquier dimensión está definido. Entonces definimos el producto por escalar como, es decir, lambda que multiplica al vector V va a ser igual a, lo vemos acá, lo representamos de esta manera, lambda que multiplica al vector V, y el vector resultante también va a estar en Rn, va a pertenecer a Rn, va a tener la misma dimensión y va a resultar cada componente del vector multiplicada por el escalar. Vemos acá. Vamos a ver un ejemplo de eso, un ejemplo sencillo de eso. Bueno, por ejemplo, digamos U igual a 1, 2, 3, y digamos V igual a 2, 1, 3, por un ejemplo cualquiera. Entonces tenemos que el vector U más V es igual a sumar cada componente, cada correspondiente componente nos quedaría acá 3, 3, 6. Tenemos que definamos acá, digamos que un lambda es igual a 4, por decir algo. Entonces tenemos que lambda por V va a ser igual a 4 veces el vector V, que es 2, 1, 3.
que va a ser igual a 4 por 2, 8, 4 por 1, 4, 4 por 3, 12. Ok, creo que eso está claro hasta ahí. Bueno, vamos a ver ahora, ya para ir concluyendo, veamos un teorema que es importante, que son las propiedades que se cumplen con respecto a la suma de vectores y el producto por escalar, para que lleguemos hasta acá. Ok, entonces vamos a ver, hasta aquí vamos a llegar. Entonces tenemos que se cumple la propiedad conmutativa. En general eso es muy fácil de ver, creo que no hay necesidad de probarlo. Se cumple la propiedad asociativa, es decir, la suma de vectores es conmutativa y es asociativa. Tenemos la existencia del elemento neutro para la suma, esto es el vector 0. El vector 0 para el caso de Rn lo vamos a definir como un vector en el cual cada componente va a ser 0. Todas sus componentes son 0. Este es el vector 0. Bueno, vemos acá que está el vector. Aquí estamos hablando de la existencia del elemento del inverso aditivo. Es decir, para cada vector, cualquier vector u, existe un vector menos u, tal que se cumple que la suma de estos dos vectores es igual al vector nulo. Este lo simboliza, este es el vector nulo, vector con todas sus componentes iguales a 0. Tenemos acá miremos esta propiedad 5. Propiedad 5, tenemos un escalar c que multiplica a una suma de un vector u más v. Es decir, acá tenemos una suma de vectores y luego la multiplicación por un escalar, y esto es distributivo. No me voy a poner a probar ninguna de estas propiedades, ya que sería copiar y copiar, y realmente es muy sencillo probarlas, ustedes mismos pueden hacerlo. Si tienen alguna duda respecto a la prueba de alguna de estas propiedades, me lo pueden dejar en descripción y más adelante subiré su respectiva demostración. Vemos acá también que la suma de dos escalares, es decir, tenemos un escalar c y un escalar d, que luego multiplican a un vector, también hay distributividad con respecto a eso. Acá vemos la propiedad, es decir, podemos primero sumar los dos números y luego multiplicar por nuestro vector, o podemos distribuir el vector con cada número y luego sumar ese resultado. Aquí tenemos otra propiedad, esta sí es un poquito más fácil de entender, que nos dice: si tenemos escalares y vectores multiplicando, podemos conmutar eso como queramos. Por ejemplo, tenemos escalares y vectores, sean c y d, escalares y u vector, entonces eso lo podemos conmutar como queramos. Podemos hacer cualquiera de estas operaciones primero, no hay prioridad acá. Y acá tenemos la existencia de un elemento neutro para la multiplicación, o el elemento identidad. Este vector sería el vector 1, el vector identidad. Tenemos que diferenciar lo que es un vector unitario a un vector identidad. Hasta ahora, por el momento, no nos preocupemos por saber que es un vector unitario, más bien preocupémonos por saber que el vector identidad, o un vector de unos, será un vector en cual todas sus componentes van a ser igual a 1. Vemos que esto no altera la multiplicación por cualquier otro vector, puesto que simplemente estaríamos multiplicando por 1. Estas propiedades no es necesario memorizarlas, pero sí es bueno tener en cuenta que existen, saber que al menos existen, ya que más adelante nos van a ayudar nos van a facilitar el trabajo
con vectores. Vamos a hacer, acá tenemos unas operaciones, vamos a realizar la primera y la última, las otras las dejo como ejercicio. Entonces nos dicen, sean los vectores v1, v2, v3, acá los tenemos, vemos que todos tienen la misma dimensión. Si tuviera diferente dimensión no podemos trabajar con ellos, pues no tendría sentido. Ok, entonces acá, ¿qué vamos a hacer? Nos dice, calcule 3v1 más 2v2 menos v3, eso va a ser igual a 3 veces v1, es decir, multiplicamos cada componente de v1 por 3, es 3 por 1, más 2 por 3, 6, menos 3 por 1, menos 3, y 2 por 3, 6. Así nos queda, más 2v2, entonces multiplicamos este segundo por 2, nos queda 2 por 1, 2, 2 por 0, 0, 2 por menos 2, menos 4, y 2 por 0, 0. Acá nos dicen menos v3, menos v3 sería multiplicar el vector v3 por menos 1, entonces nos quedaría menos 1, menos 1, menos 5 y menos 1. Esto va a ser igual a la vez, ahora simplemente sumamos, nos queda 3 más 2, 5, menos 1, 4, 6 más 0, 6, menos 1, 5, menos 3, menos 4, menos 7, menos 5, menos 12, nos queda 6 más 0, 6, menos 1, 5. Vemos que fácil nos queda es hacer esta operación. Aquí no tenemos como ninguna álgebra, no tenemos forma de aplicar ninguna de estas propiedades como para favorecernos, pero vamos a ver que en esta otra operación, miremosla acá, hagamos esta otra, nos dice 3 por v1 más v2 más 2 v2 más v3. Dicen, hallemos esto. Entonces, ¿qué hacemos? Empecemos porque aquí podemos aplicar una de estas propiedades, algunas, para favorecer los cálculos y que sea algo más sencillo. ¿Qué hacemos primero? Acá, por ejemplo, distribuyamos, esto sería la propiedad número 5, entonces nos quedaría 3v1 más 3v2, de una vez sumamos con 2v2, nos quedaría más 5v2 más v3. Ahora simplemente ejecutamos estas operaciones, sería 3v1, nos va a quedar acá 3, 6, menos 3, 6, 5v2, nos quedaría 5, 0, menos 10, 0, más v3, v3 es 1, 1, 5, 1, y esto va a ser igual a 3 más 5, 8 y 1, 9. Tenemos 6 más 0, 6 y 1, 7. Tenemos menos 3, menos 10, menos 13, más 5, nos queda menos 8. 6 más 0, 6, más 1, 7. Vemos que fácil fue. Aquí estamos aplicando lo aprendido sobre producto por escalar y suma de vectores. Espero les haya quedado claro. Nos vemos en el próximo video.